Bienvenidos a todos a escuchar otra prédica más que el Señor nos ha permitido. La gloria, la honra, la alabanza siempre sean a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como sabemos, estamos viviendo principios de dolores. Las profecías de nuestro Señor Jesús se están cumpliendo, rumores de guerras, se están levantando nación contra nación, reino contra reino, pestes. La pandemia pues no se ha ido y vienen más pandemias porque así están en las profecías como lo declaró nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. De verdad que tenemos todas las profecías que ya se están cumpliendo. Estamos pues viviendo principios de dolores. Hay hambre en muchos países, el mundo está en colapso, como todos lo sabemos, señales en todo el mundo se está aumentando la persecución para los creyentes, para la iglesia, el pueblo de Dios, pues cada vez es más severa, muchos han abandonado la fe, la lealtad a Cristo. Ha aumentado rápidamente la violencia y el crimen, ha disminuido el amor natural y el afecto familiar, y pues muchos abandonarán la fe a través de toda la aflicción de estos tiempos que estamos viviendo, y vienen tiempos peores. No lo digo para que se asusten, lo digo para que nos preparemos, porque de verdad que estas prédicas son enseñanzas, son estudios bíblicos en donde tenemos que estar preparados de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que dicen las Sagradas Escrituras. La venida de Cristo está muy cerca y el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás procura destruir espiritualmente a todo el que abandone la protección de Dios. Los creyentes tenemos todas las armas necesarias para deshacer las artimañas de Satanás, ser valientes, resistirlo y mantenernos firmes en la fe, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo cristiano debemos luchar contra el pecado. Todos los días, esto es una lucha que debemos tener, porque todavía estamos en este mundo impío controlado por Satanás. Nuestra vida cristiana debe estar sometida a Dios y a sus mandamientos. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Vivir su palabra y que no nos falte la comunión con Dios. Todos los días tenemos que estar en comunión con Dios. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Pueblo de Dios y amigos que nos escuchan, el Señor nos está hablando de muchas maneras. Cristo viene ya y debemos estar preparados. Corre y ven a Cristo si quieres volar en el rapto. Es la única puerta de escape que tenemos todos los que creemos en Cristo, todos los creyentes, para que no pasemos los juicios de Dios en la gran tribulación y no ser comida del diablo en esa época. El Señor quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Amén. Los que no han venido a Cristo quiere que lleguen al arrepentimiento, y los que somos cristianos debemos estar arrepintiéndonos, reconciliándonos todo el tiempo con el Señor. No dormirnos sin reconciliarnos, no salir a la calle sin reconciliarnos, mínimo 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la noche, porque le fallamos al Señor de muchas maneras. Amén. Bueno, yo quiero compartirles, y de acuerdo a esta prédica, a ustedes extrañarán que hemos estado hablando sobre la época del anticristo, pero el tema de hoy es: corre, la venida de Cristo está cerca. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en dónde está la otra parte de la época del anticristo? Bueno, pues todo siempre tiene una explicación. El martes 31 de enero del 2023 de este año, por supuesto, el Señor me dio otro sueño de madrugada y oí una voz y me dijo: necesitas correr.
Por eso es que el tema yo le estuve preguntando al Señor y hasta hoy me lo dio. Después de todos estos días, hasta hoy me lo dio. Corre, la venida de Cristo está cerca. Entonces tuve ese sueño y oí una voz que me decía, necesitas correr, no pares y no camines. Y era un camino de subida, pero era casi el camino como que estuviera vertical. Y yo decía, ¿cómo puedo yo correr en esta subida? Entonces yo tenía que correr, yo me cansaba, paraba y caminaba y oía una voz que me decía, corre, 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 necesitas llegar. 3 veces oí esa voz que corriera porque yo me cansaba y paraba, no podía, yo decía, ¿cómo puedo subir ahí? Y entonces me desperté y me levanté a orar. A las 6:15 de la mañana me reveló la cita bíblica del Señor del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Y pues vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a la cita bíblica, pues yo iba a poner nada más segunda de Timoteo, a leer segunda de Timoteo capítulos 4 versos 7 y 8, pero el Señor, cuando ya empecé a preparar la conferencia, el Señor me dijo desde el 1. Entonces, pues yo obedezco. 1 obedece para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 8. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y dice, te encarezco delante de Dios, habla el apóstol Pablo, y del Señor Jesucristo. Y le está hablando a Timoteo. Recuerden que Timoteo era como su hijo, yo ya he hablado de esto. Pero le dice en esta segunda carta, es segunda de Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, dice en el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, misericordioso Señor, aquí estamos ante tu divina presencia, Padre. Gracias por esta otra prédica, por este otro video, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que tú nos has dado, la misericordia y el amor que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos. Padre, de antemano sabemos, Señor, que estamos viviendo, Señor, ya en los últimos tiempos, Señor, los principios de dolores, los últimos tiempos, Señor, en donde ya estamos, Señor, esperando tu venida y amamos tu venida, Señor. Te estamos esperando, Padre, pero te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes, que por favor, Padre amado, yo te pido en el nombre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Padre, que las personas que todavía no les ha resplandecido la luz del Evangelio, hoy resplandezca esa luz en ellos, Padre.
Yo te lo pido, Señor, con todo mi corazón, por todas las personas que no han creído, Señor, que han sido incrédulas, pero que ahora, Señor, sí van a creer porque tu Santo Espíritu, Señor, los va a tocar y va a redarguir en ellos, Señor, para que entiendan tu palabra, Señor, y crean en tu palabra, Padre. Yo todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que esta palabra se hable de acuerdo a tu voluntad, que tú hables a través de este instrumento, Señor. No dejes que este instrumento hable, Señor, por sí solo. Padre, tú sabes que yo soy nadie y no sé nada sin ti, Señor. Háblanos a todos porque yo también me alimento de este pan que cae del cielo todos los días, Padre, de tu bendita palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, Señor, aleluya, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria y la honra y la alabanza es al Dios Todopoderoso y Eterno. Miren, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a proteger el santo evangelio, a predicar la palabra, a soportar el sufrimiento por la palabra de Dios y cumplir su ministerio. Lo exhorta a manifestarse fiel al evangelio. Pablo quiere que hable con la verdad y que siga su ejemplo, que predique la palabra en todo tiempo y fuera de tiempo, o sea, a toda hora. El Señor quiere que corramos, que no caminemos, mucho menos paremos. Hay multitud de personas que no son salvas y van camino al infierno. Todo creyente debemos correr y ser los instrumentos de Dios para que pueda alcanzar Él sus almas por medio de estos instrumentos, que pueda alcanzar esas almas para su reino. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Recuerden que nosotros somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y un soldado corre en la batalla, en la guerra, no camina, mucho menos va a parar. Pero siempre ha habido en la iglesia quienes se han negado a amar la sana doctrina. Y a medida que se acerca el fin, ha empeorado la situación y empeorará el 100%. Recuerden lo que hemos estado hablando en la época del anticristo. Muchos dentro de las iglesias afirman que son cristianos, se congregan y aparentan reverencia a Dios, pero no toleran la fe apostólica. Y es la fe apostólica original del Nuevo Testamento. No toleran ni la exigencia bíblica de separarse de la injusticia y apartarán de la verdad su oído. Estos que se aparten de la verdad, que la predicación contenga menos exigencias que las del verdadero evangelio, no aceptan las citas bíblicas que tengan que ver con el arrepentimiento, el pecado, la condenación y la necesidad de santidad y la separación del mundo, como dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 15 al 17. Todas estas personas, de verdad que todas estas personas tienen que poner atención. Todos los que predicamos la palabra de Dios debemos hablar con la verdad quién es Cristo, lo que nos dejó Cristo, predicar como Él nos enseñó en todo tiempo y a toda hora, no parar la obra del Señor por nada y por nadie, porque muchas veces se para la obra del Señor por alguien y la obra del Señor nunca se debe de parar. Así es que todos los que predicamos necesitamos estar predicando todo el tiempo, incitar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina bíblica, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias es que manifiestan deseos, placeres, conductas por el pecado que no son agradables a Dios. Estos deseos son carnales, vienen de la carne, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 de Timoteo, lean ahí el capítulo 3. Y esto es lo que quiere escuchar la mayor parte de las personas. Aquí están los creyentes tibios y fríos también, lo que quieren escuchar, porque a muchos creyentes que dicen ser cristianos les ofende la palabra de Dios.
Y cuando uno la predica, piensan que uno lo dice por ellos y uno ni en cuenta, porque Dios sabe el corazón de cada uno de los que predicamos. Ahora no hablo por todos los que predican. Muchos, yo sí llegué a escuchar prédicas en la carne, carnales. Y yo sé que muchas veces así predican en las iglesias, pero no son las iglesias de sana doctrina, principalmente porque los que predican en esas iglesias que yo llegué a escuchar son carnales, están en la carne, hablan de las personas y son los líderes de las iglesias, para no decir pastores y pastoras. En estos tiempos de verdad que a medida que se está acercando el fin del mundo, muchos dejarán de escuchar la palabra de Dios, de predicar y vivir el verdadero evangelio de Jesucristo. Lo van a ir dejando poco a poco, porque estos predicadores apóstatas carnales, conforme a sus deseos mundanos, les asegurarán que no perderán la salvación aunque vivan según su naturaleza pecaminosa. Y a estos, los maestros, pastores, evangelistas, conforme a sus propias concupiscencias, los mandarán al infierno, porque si ustedes escuchan algo diferente a lo que ustedes han leído, que es la palabra de Dios, de verdad que si ustedes creen y se salen fuera de la sana doctrina, los van a mandar al infierno. Ellos mismos se irán también si no se arrepienten de lo que están haciendo. Pero los que no leen la palabra de Dios se irán al infierno por escuchar lo que les gusta escuchar y porque no les gusta escuchar la verdad del evangelio, de la palabra de Dios. Así es que a la palabra de Dios no se le puede quitar y tampoco aumentar nada. Se habla tal y como está. Apocalipsis, lean en Apocalipsis capítulo 22, a verso 19, lo que les puede pasar. Sus nombres se borrarán del libro de la vida. Y al borrarse van todos al infierno y después la segunda muerte, el lago de fuego que arde con azufre. Pero el Espíritu Santo nos advierte a todos los creyentes que nos mantengamos fieles a Dios y nos sometamos a la palabra de Dios. Todo creyente fiel y verdadero tendrá persecuciones y sufrimientos por causa de la justicia, por seguir la sana doctrina, por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero a todos nos librará el Señor, porque lo dice su palabra. Primera de Timoteo capítulo 3 versos 10 y 12. Amén. Nuestro Señor Jesús nos habla en las bienaventuranzas. Vamos a Mateo capítulo 5 verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados quiere decir felices, afortunados, bendecidos. Eso es lo que quiere decir. Gloria a Dios. Somos bendecidos todos los que predicamos, hablamos y vivimos la palabra de Dios. Por causa de la justicia nos espera persecución. No vayan a creer que todo es color de rosas. ¿Qué le pasó a los discípulos? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Por defender la sana doctrina, por predicar la sana doctrina, por predicar la verdad. Pero somos bendecidos todos los que predicamos, hablamos y vivimos la palabra de Dios. Por causa de la justicia nos espera persecución. Para los que sostenemos los principios divinos de la verdad, la justicia y la pureza divina, la pureza, la santidad de nuestro Señor Jesucristo, la santidad de Dios. Que al mismo tiempo nosotros nos negamos a acomodarnos a la sociedad impía de este tiempo, predicando la verdad. Yo sé que a muchas personas no les gusta como yo predico, pero yo predico la verdad. Ay de mí que yo le quite o le aumente a la palabra de Dios. Y también, como les dije en Ezequiel capítulo 3, versos del 17 al 21, lean, yo no me voy a ir al infierno por darles gusto a algunas personas o darle gusto al hombre. Yo no me voy a ir al infierno por desobedecer a Dios y agradar a todos los que les gusta, que les hable todo lo bonito, la prosperidad y todo eso, quitándole a la palabra de Dios o añadiéndole todo eso, es anatema, maldición. ¿Ok?
Lo dijo lo dijo Pablo. No recuerdo ahorita la cita, se me fue y no la tengo anotada, pero lo dijo Pablo. Así es que nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres, quedar bien con Dios y no con el ser humano. Porque nosotros, si realmente estamos hablando la verdad de la palabra, nosotros no nos vamos a acomodar a este estilo impío de este tiempo, al estilo de vida de los creyentes tibios, de las iglesias modernas. Nosotros debemos tener discernimiento de escuchar la voz del Espíritu Santo y no la voz del anticristo, del diablo, que incita a la humanidad a cambiar la verdad de Cristo por su mentira, para mandarlos al infierno, a la muerte eterna y después a la segunda muerte, que es lago de fuego. Los que permanezcamos en la verdad del Evangelio nos espera todo eso, persecución, aflicciones, sufrimientos, pero solamente los valientes lo arrebatamos el reino de los cielos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Muchos se han apartado y se apartarán de la verdad de Dios, del Evangelio, y se volverán a las fábulas. Fábulas son leyendas que narran de los antepasados, acciones de dioses, tradiciones de dioses con D minúscula, ídolos, imágenes, enseñanzas, doctrinas de hombre, etc. Todas esas son fábulas. El apóstol Pablo, quien fue ministrado por el mismo Señor Jesucristo, le dice a Timoteo en el capítulo 4 que leímos y el verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén, gloria a Dios, aleluya. Yo recuerdo cuando el Señor me habló audiblemente, me dijo, nunca debes quedar bien con el hombre terrenal, sino con tu Padre que está en los cielos. Amén, y se me grabó. Yo no quedo bien con nadie, con ningún hombre terrenal. Todo a mí me ha ministrado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de mi Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles, pero está con los creyentes. Nosotros lo tenemos en espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén. Debemos hablar la palabra de Dios, la verdad, porque es la palabra creadora de Dios. En Génesis, todo llegó a ser cuando Dios dijo su palabra. El salmista dijo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salmos 33:6, y el verso 9 también. El escritor de la epístola a los Hebreos dijo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3, segunda de Pedro capítulo 3, verso 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. La importancia de predicar la verdad, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el registro escrito de lo que han dicho los profetas, los apóstoles y Jesús en las Sagradas Escrituras. La verdad de la palabra de Dios tiene el poder de impartir vida nueva. Pone en acción la gracia, el poder y la revelación, por las cuales creemos los creyentes en nuestra fe y nuestra entrega a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios es la espada que Dios nos ha dado para poder luchar contra Satanás. Es la espada del Espíritu, es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder del mal. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, verso 17 y también lean en Apocalipsis capítulo 19, versos del 13 al 15. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él nos mostró el camino que seríamos tentados por Satanás.
Jesús nos muestra que seremos tentados por Satanás y nos mostró que Él derrotó a Satanás con la palabra de Dios al afirmar: escrito está. En cada tentación que Satanás tentaba a nuestro Señor Jesucristo, Él le contestaba con la verdad de la palabra de Dios. Y todo creyente debemos saber la verdad de la palabra de Dios, y los que predicamos debemos predicar la verdad del Evangelio. No aumentar o quitar nada, porque juicio viene para todo aquel apóstata que le quite o le ponga a la Biblia, que le ponga a la palabra de Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Así es que todos tenemos que escuchar la verdad y predicar la verdad, incitar, y todos a todo tiempo tenemos que estar ahorita corriendo. Por eso es que el tema de hoy: corre, la venida de Cristo está cerca. Corre porque la venida de Cristo está cerca. Aleluya. Pues seguimos con segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ya lo leímos, con eso empezamos, pero estamos ahorita recordando para ir explicando poco a poco. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Pablo peleó una gran batalla después de perseguir a la iglesia de Cristo. Nuestro Señor Jesús lo convirtió en un instrumento escogido de Él para llevar su nombre en presencia de los gentiles, y ahí entramos nosotros, entre los gentiles. El apóstol Pablo llevó la palabra a todos, gentiles, reyes y a los hijos de Israel. La conversión de Pablo significó no solo una comisión a predicar el Evangelio, sino también un llamado a sufrir por Cristo. Nuestro Señor Jesús le dejó saber al apóstol Pablo que iba a pasar, le dijo también, que iba a pasar por mucho sufrimiento por causa de él. El camino que lleva a un ministerio fructífero, que da frutos, da como recompensa grande en el cielo. Los creyentes estamos exhortados a permanecer en la fe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hechos capítulo 14, verso 22. Esto significa entregarnos al señorío de Cristo, sabiendo que finalmente entraremos en el reino de Dios. Cuando nosotros nos entregamos al señorío de Cristo, nosotros sabemos que va a haber aflicciones, va a haber muchas cosas que tal vez nos pueda estar impidiendo seguir, pero nosotros tenemos que seguir y no desmayar. Tenemos que correr esta carrera. Esta carrera no se camina ni mucho menos se puede parar. La obra de Dios no la podemos parar de ninguna manera, por nada y por nadie. Yo lo vuelvo a repetir. Así es que nosotros necesitamos pelear la buena batalla espiritual contra el pecado, el mundo y el poder de Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como dice en Efesios capítulo 6, verso 12, los creyentes nos enfrentamos a un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de demonios, espíritus de maldad que estimulan a los impíos y se oponen a la voluntad de Dios. Jesucristo mismo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria del creyente. Libró una batalla triunfante. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podemos ir al Padre si no es por Él. Él nos mostró el camino. Él libró una batalla triunfante contra Satanás. Desarmó a los principados y a las potestades del mal. Colosenses capítulo 2, verso 15. Mateo capítulo 12, verso 29, Lucas capítulo 10, verso 18 y Juan capítulo 12, verso 31.
Gloria a Dios, aleluya, Señor. Llevó con él a los cautivos y redimió y les voy a dar la cita también. Llevó con él a los cautivos, Efesios capítulo 4, verso 8, para que ustedes lo lean. Y redimió al creyente del poder de Satanás. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que ha hecho nuestro Señor. Todo lo que hizo nuestro Señor y hace por nosotros. Todos los creyentes fieles tenemos vida solamente en Jesucristo. Cuando lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida, hemos nacido de su Santo Espíritu, siendo criaturas nuevas. Hay comunión con nuestro Señor, hay una relación con Él. Cristo vive en nosotros ahora y aquí. Consideramos la vida en Cristo, quien vive en nosotros. La unión con Cristo es un regalo de Dios mediante la fe. La nueva vida en Cristo se caracteriza por la salvación, la vida en el Espíritu, la gracia abundante de Dios en nosotros, la justicia y la vida eterna. Lean Romanos capítulo 5, verso 10. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Miren, vamos a Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Qué importancia tan grande de oír la verdad del evangelio, la palabra de Dios. Escuchar el evangelio de vuestra salvación, creer en el evangelio y en la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene de que todo predicador, evangelista, maestro, pastor, predique la sana doctrina, la verdad del evangelio? Que no le quite, que no le dé miedo hablar del infierno, que no le dé miedo hablar del lago de fuego, que no le dé miedo hablar de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que no le dé miedo hablar nada de eso, pues nuestro Señor Jesucristo lo está hablando. ¿Por qué le tenemos que quitar parte a la palabra de Dios? Eso es como que le añadiéramos también otra parte. No, la palabra de Dios se tiene que hablar tal como es. Para eso es que nos estamos preparando. Para prepararnos, no somos perfectos, pero por si alguna persona está pensando en deleitarse en el pecado, no lo va a hacer si escucha la verdadera palabra de Dios, no, que no se le quite nada, que no se le quite, que ella pueda escuchar esta persona que se va a ir al infierno si siguen esos malos pasos. Hay que hablar con la verdad de la palabra de Dios. Porque así solamente seremos sellados con el Espíritu Santo como marca de propiedad de Dios. Oímos la palabra de Dios, la entendemos, la vivimos por temor a ser destituidos del reino de los cielos. Así solamente somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a morar en una persona que esté en pecado, en una persona que esté compartiendo de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Nuestro cuerpo y todo tiene que estar irreprensible. Si nuestro cuerpo es el templo de Dios, lo tenemos que cuidar. Desde la forma de vestir, desde arriba hasta abajo, desde la mollera de la cabeza hasta los pies y de los pies a la mollera de la cabeza. ¿Cómo vistes? Todo eso, que no voy a entrar en detalles, porque me llevaría más tiempo, que me encantaría entrar, pero no quiero entrar en detalles. Bueno, si nosotros vivimos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, entonces nosotros estamos en el redil del Señor. Somos sellados con el Espíritu Santo como marca de propiedad de Dios. Cuando venimos a Cristo Jesús, todo creyente tenemos la evidencia de que somos hijos de Dios. Y que somos hijos de Dios adoptados y que nuestra redención es verdadera cuando disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
Amén. Miren, yo cuando estaba que hoy es sábado, la conferencia se va a subir hasta mañana. Ya estamos en la noche aquí, de noche, pero yo cuando la estaba preparando, miren, de verdad muchas veces sentía ese fuego del Espíritu Santo, ese calor que yo me quería quitar la ropa. El Espíritu Santo mora en nosotros cuando nosotros estamos consagrados al Señor, separados del mundo y apartados para Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Señor. Entonces nosotros somos hijos de Dios, adoptados, y que nuestra redención es verdadera, lo sabemos cuando disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Todos los que estamos en Cristo seguimos en la presencia del Señor, pero los que están sin Cristo, ellos siguen siendo esclavos del pecado, del mundo y de Satanás. ¿Y por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre. Yo quiero que me pongan mucha atención ahorita que vamos a estar con estas citas bíblicas, porque ustedes van a entender muchas cosas, si no las entienden. Pues ustedes pueden estar diciendo, ¿por qué ella siempre está hablando de infierno, de pecado, de arrepentimiento, de Satanás? Porque eso está en la Biblia. El Señor se enfocó mucho en todo esto para que nadie se pierda, para que nadie llegue al infierno. Pero ahorita, miren, vamos a ir viendo todas estas citas. De verdad, pónganme atención y no se distraigan. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 12. Miren, antes de entrar ahí, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y el que no ha venido a Cristo sigue en tinieblas. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Así se fue pasando la maldición. Eso es por el pecado. El pecado causa muerte. ¿Ok? Romanos capítulo 6, verso 23, si no me equivoco, porque no lo tengo aquí. Por la caída de Adán y Eva, el pecado como principio o poder activo logró entrar en la raza humana. El pecado y la corrupción entraron en el corazón de Adán. Adán transmitió el pecado a través del flujo de vida de la raza humana, corrompiendo a toda la humanidad. Todos los seres humanos hemos nacido en el mundo con una predisposición al pecado y a la maldad. La muerte entró en el mundo por medio del pecado. Por eso es que todos los que no han venido a Cristo están sujetos a la muerte, por cuanto todos pecaron. ¿Todos? ¿De dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo cuando hemos venido a Cristo? De la inmundicia, del lodo cenagoso, del pecado. De una forma o de otra, pero todos los que están en el mundo están en pecado, menos conociendo a Dios. Otros ya hemos venido a Cristo. Por eso es que yo digo, los que no están, no se enojen conmigo. Por eso es que todos los que no han venido a Cristo están sujetos a la muerte, al infierno, quiere decir. Por cuanto todos pecaron, y los que hemos venido a Cristo, pues ya nos hemos arrepentido, hemos decidido salir de las tinieblas y venir a la luz, quien es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, y Él nos da la vida eterna, y en abundancia. Hemos decidido salir del mundo y de todo lo que hay en el mundo, y consagrarnos a Dios. Los amigos y familia y personas que no han venido a Cristo, no se molesten. Yo los amo en el amor de Cristo. La palabra de Dios dice que exhortemos, que redarguyamos, y a tiempo y fuera de tiempo. Yo tengo que predicar la palabra, tal y como está escrita. Por eso doy citas bíblicas. Yo no le aumento ni le quito tampoco, ni lo digo por nadie. Pero esto dice la palabra de Dios, que todos los que están sin Cristo van a ir al infierno. Lo dice la palabra de Dios. Yo ya he dado citas bíblicas y he dado prédicas de todo esto. Así es que
amigos que nos escuchan, familia y personas que no han venido a Cristo, no se molesten, yo los amo en el amor de Cristo. Necesitan oír la verdad del Evangelio, la palabra de Dios para que sean libres. ¿Y libres de qué? Libres del pecado, del mundo y de Satanás. Para que se puedan ir en el rapto. Corre, de verdad corre, porque Cristo, su venida ya está cerca. Cristo viene pronto. Así es que lo que quiere nuestro Señor Jesucristo es que sean libres del pecado, del mundo y de Satanás y puedan tener vida eterna, se puedan ir en el rapto. ¿Por qué Satanás odia a la creación humana de Dios? Porque somos hechos a la imagen y semejanza del Señor. ¿Y por qué? De verdad, ¿por qué Satanás ha incitado a millones de personas al pecado y los ha mandado al infierno y sigue con esa búsqueda para mandar a muchos más al infierno? Vamos a ir viendo. Miren, es que esto está desde Génesis. Génesis capítulo 2, verso 7. Quiero que me pongan atención. Entonces Jehová Dios formó, fíjense, formó al hombre, lo hizo. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Y lo voy a volver a repetir. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Miren, lean todo el capítulo 2 de Génesis, no nada más las citas que yo les doy. Y en el capítulo 3 de Génesis fue la desobediencia. Satanás tomó el cuerpo de la serpiente para tentar a Eva, porque a Eva la tentó, pero Adán, que es el hombre, pues Adán pecó porque nadie le puso una pistola. Yo creo que ni existían las pistolas ahí, pues no existían, ¿verdad? Entonces a Eva no lo amenazó ni nada, sino que Eva le dio de comer y él obedeció a Eva, que fue tentada por el diablo y desobedeció a Dios. Génesis capítulo 3 versos 4 y 5 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. La raza humana está ligada a Dios mediante la fe en su palabra. En su palabra. La fe tiene que ver mucho. Está ligada a Dios mediante la fe en su palabra como la verdad absoluta. Satanás sabía y destruyó la fe de Eva. Y eso es lo mismo que quiere Satanás con muchos incrédulos, con muchos que no quieren entender. Destruirles la fe. Miren, la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, en el verso 4. De Génesis capítulo 3. Satanás, que es la serpiente que entró en la serpiente antigua, Satanás le dice a la humanidad: no te vas a ir al infierno, nada más diviértete un poquito. Esto no es nada malo, esto lo acepta Dios. Lo que pasa que Dios es quien te quiere tener ahí restringida o restringido de todo. Pero Dios es bueno, te puede hablar la palabra de Dios. Él no te va a mandar al infierno. Y le dijo en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Y a cuántos les dice más a los de la ciencia? A cuántos que estudian y se consideran que son científicos, se consideran que son sabios, pero son nadie. Y no sabe nada si no tienen a Cristo en su vida. Y les dice que no se preocupen. Lo que pasa que Dios no es tan bueno como creen. Lo que pasa que tendrán más sabiduría, serán abiertos sus ojos y entonces podrán ser dioses como Él, pero dioses con D de minúscula, porque el único Dios y verdadero es el Dios que creó todo.
el Dios que es el Altísimo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana, el Dios todopoderoso y eterno. Entonces, destruyó la fe de Eva, sugirió que no era verdad lo que Dios les había dicho, trató de mentiroso a Dios. Esta fue la primer mentira planteada por Satanás. El padre de mentira es Satanás. Por eso todo aquel que dice mentira es hijo del padre de mentira. O sea, en otras palabras, hijo del diablo. Y no lo digo contenta, pero lo digo como es. Así es que esta fue la primer mentira planteada por Satanás, negando el juicio de muerte por el pecado, lo que el Señor les había dicho, negando el juicio de muerte por el pecado y la apostasía. Uno de los pecados fundamentales de la humanidad es la incredulidad en la palabra de Dios. Que no le crean a Dios lo que dice, la verdad del Evangelio, y le crean al diablo la mentira. Así engañó a Eva. Génesis capítulo 3, verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Yo quiero que pongan atención en estas citas para que ustedes vean por qué Satanás obra con la humanidad. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Este es uno de sus métodos principales para tentar y descarriar a la humanidad del camino de la verdad de Dios y de la vida eterna que tiene el Señor por medio de Jesucristo para todos los que crean en Él y en su palabra. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo con el fin de que no puedan comprender el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. El apóstol Pablo dice que mediante el engaño de Satanás, algunos dentro de la iglesia creerán que pueden llevar una vida inmoral y todavía heredar el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 5, verso 2. El engaño será el medio principal de Satanás para conducir a muchos a la rebeldía contra Dios al final de la historia, y ya estamos en el principio del final de la historia. Ya estamos en el principio del final de la historia. Por eso es que Cristo en cualquier momento, recuerden, en cualquier momento, Cristo viene por su iglesia y es el rapto. Corre, la venida de Cristo está cerca, es el tema. Corre, la venida de Cristo está cerca. Así es que estamos al final de la historia. Y lean ahí, miren, se los voy a repetir. Ok, déjenme leer bien lo que yo les dije. El engaño será el medio principal de Satanás para conducir a muchos a la rebeldía contra Dios al final de la historia. Y esto ustedes lo pueden leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 8 al 12. Así es que todo creyente debemos estar peleando todos los días la buena batalla, corriendo la carrera para terminarla y guardando la fe en Dios y en su bendita palabra. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo considera la vida cristiana como una buena batalla, la única digna de pelear. Y todo cristiano fiel y verdadero tenemos guerra espiritual. Es una lucha continua contra el pecado, el mundo y Satanás. Es una lucha continua de vida y muerte. Pero todos los días tenemos que estar peleando esta batalla. Todos los días.
Así es que es una lucha continua de vida y muerte contra el engaño de Satanás, porque este es un mentiroso, este hizo que la humanidad cayera y vean en qué situación estamos ahora. Nuestro Señor Jesús nos mostró que nuestra arma contra las tentaciones del diablo es la palabra de Dios. Mateo capítulo 3 versos del 3 al 10. Satanás muchas veces va a tentar a la raza humana con la palabra de Dios y muchas veces las personas mundanas emplearán las sagradas escrituras en un intento de persuadir al creyente para que haga algo que sabe que es incorrecto o imprudente. Cuando algunas citas bíblicas se sacan del contexto, te pueden fácilmente engañar si tú no estás firme con la palabra de Dios y si tú no estás leyendo la sana doctrina y te da flojera y estás escuchando las fábulas de personas, de pastores, evangelistas, maestros, apóstatas. Así es que tengan cuidado. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo, recuerden esta palabra, y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Dios maldijo a la serpiente, o sea, a Satanás, porque Satanás entró en la serpiente. Dios maldijo a la serpiente por lo que hizo con Adán y Eva. Que a Eva fue a la que tentó, pero Adán era el varón, el hombre de ahí. Cuando ellos pecaron, se produjo inmediatamente la muerte moral y espiritual, porque la muerte física se produjo después. Le dijo Dios a la serpiente que sería maldita entre todas las bestias y todos los animales del campo, y también le dijo: sobre tu pecho andarás. Al decirle eso, quiere decir que la serpiente tal vez tenía patas como los demás animales, y a partir de ese momento se arrastraría, porque le dijo: sobre tu pecho andarás. Entonces le quitó las patas, tal vez tenía patas como los demás animales, porque si no, pues ya se arrastraba. Pero hay que entender cómo cómo está la cita bíblica y entenderla. Pero uno solo con nuestra propia, digamos que sabemos un poquito, no, con nuestra poquita, digamos, sabiduría que tenemos en la palabra de Dios, nosotros no podemos. Para esto se necesita buscar el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero el Señor sabe cuánta hambre tenemos cada uno de nosotros. El Señor, si se lo pedimos, nos lo revela por medio de su Santo Espíritu. Entonces, le dijo que a la serpiente que sería maldita entre todas las bestias y todos los animales. Y cuando le dice que se arrastraría, y aquí viene lo último de esta cita bíblica que les dije, recuerden esto. Lo último dice: y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás todos los días de tu vida. Miren, este último verso, si le ponemos atención, el por qué Satanás ataca a la raza humana. Todos sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Los creó a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, verso 27, lean. El hombre y la mujer fueron una creación especial de Dios, no un producto de la evolución, como dicen muchos ateos, tal vez. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios.
Pero el último verso de Génesis, que lo vuelvo a repetir, de Génesis a capítulo 3, verso 14. Más bien la última como oración, lo último. Sobre tu pecho andarás, que ya lo entendimos que a lo mejor podía tener patas, y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De dónde formó Dios al hombre? ¿Se acuerdan que lo leímos? Al hombre lo formó Dios del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto fue lo que ocasionó la desobediencia de Eva y Adán. La desobediencia de ellos, la desobediencia a Dios. Miren cómo hay puerta abierta. Ahí abrieron la puerta, a Eva abrió la puerta al seguir una conversación con Satanás, con la serpiente. Satanás, la serpiente antigua, está maldita. Por eso maquina males. O sea, por eso Satanás siempre maquina males y anda en tinieblas. Y sabe su destino final, que va a ser el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19, verso 20, Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Satanás come todos los días la raza humana, porque la raza humana la formó Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué le dijo a la serpiente? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso es que nosotros tenemos que estar con Cristo. Porque si no eres comida del diablo, del polvo de la tierra, y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo. Y del polvo de la tierra formó Dios al hombre. Entonces Satanás come todos los días la raza humana, formada del polvo de la tierra, que rechaza a Cristo y se deleita en el pecado, en el mundo y en todas las obras de la carne incitadas por Satanás y su jerarquía demoníaca. Ahora sí entendemos que todo eso está desde el principio, desde Génesis, desde la desobediencia de Adán y Eva. Ahí nos está diciendo que Satanás comerá a todos los que estén sin Dios. A todos los que estén sin Dios se los va a llevar al infierno. Pero para eso es pedirle al Espíritu Santo discernimiento en la palabra del Señor. No crean que yo lo sé porque yo tenga sabiduría, porque yo tenga por mi propio poder. No, nosotros como humanos con nuestro poder no hacemos nada, ni sabemos nada tampoco. Es discernimiento por medio del Espíritu de Dios. Y yo no les miento, yo sentí el fuego del Espíritu Santo muchas veces, varias veces, mientras estuve preparando esta conferencia. Para la gloria y honra de Dios, a Él sea toda la gloria y la honra. Yo solamente soy un instrumento de Dios, inservible sin Dios. Así es que ya sabemos por qué ataca a Satanás todo el tiempo, todos los días y en todo momento. Porque eso fue lo que le dijo el Señor. Lo maldijo. Maldijo la serpiente a Satanás y que polvo comería por el resto de su vida. Y de ahí formó al hombre. O sea, a la humanidad está comiendo. La humanidad que esté sin Cristo. Pero ahorita se está deleitando todos los días con la humanidad que ha rechazado a Cristo, que se deleita en el pecado, en el mundo, con las obras de la carne y todo, y la incitación es por Satanás y su jerarquía demoníaca. La jerarquía demoníaca es la tercera parte de ángeles menores, dice la Biblia, que se trajo del cielo y ahora son sus demonios. No existen extraterrestres.
Todo esto, estas sí son fábulas, son inventos, son mentiras del diablo que lo están preparando para cuando sea el rapto, van a decir, para que pueda controlar el gobierno mundial, el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo. Todo eso van a decir que los extraterrestres se llevaron gran parte del mundo entero y que para que no vuelva a suceder eso, que van a controlar a todos. Y toda la gente que no conoce la palabra de Dios y que ha creído la mentira del diablo y no cree la verdad de Dios, todos ellos les van a creer. Los cristianos tibios que se queden o que dieron un paso atrás, ellos sí van a saber lo que está pasando. Pero no nos quedemos. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, preparémonos, porque no con que hayas hecho una oración basta como para que tú te vayas. Si eso te lo han dicho, mentira del diablo y de los que te han predicado eso. Mentira del diablo. Tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón, habiendo un requisito que sea arrepentimiento. Si tú haces la oración así, sin haber arrepentimiento, de nada te sirve, porque cuando hay arrepentimiento, el Señor conoce tu corazón, sabe cómo estás, te ve como una radiografía y Él perdona tus pecados. Y luego te abraza, perdona tus pecados con la sangre que Él virtió, que Él derramó en la cruz del Calvario, con esa sangre bendita de Emmanuel, Dios con nosotros. Limpia tus pecados. Y el Espíritu Santo entra en ti para ayudarte a no regresar atrás. Ahora que si tú haces una oración de fe para salvación, nada más por hacerla y que no hubo arrepentimiento, no te ha servido. Porque si tú te autoanalizas, sigues en el mundo. Sigues en el pecado y crees que con una oración ya te fuiste. Pero hay que explicar bien que para venir a Cristo tiene que haber arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de mente. Dejar el pecado, dejar todos los deseos de la carne, dejar el mundo, el pecado, todo lo que te deleita y consagrarte a Dios. Amén. Bueno, seguimos porque si no, aquí nos estamos más de 2 horas. No es cierto. Bueno, entonces, miren, por eso el apóstol Pablo dice que ha peleado la buena batalla. Él peleó contra Satanás. Efesios capítulo 6, verso 12. Peleó contra los vicios a judíos y paganos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5. Peleó contra el judaísmo. Hechos capítulo 14, verso 19. Y capítulo 20, verso 19 también. Gálatas capítulo 5, versos del 1 al 6. Lean, porque ahí aprendemos. Peleó contra el antiniomanismo y la inmoralidad de la iglesia. Antiniomanismo fue lo que usó Satanás al principio. Es de negar la ley de Dios, la verdad de Dios, y decir que no era verdad todo eso. O sea, fue un tipo de antiniomanismo. Se lo cambió, como que habló de la palabra de Dios, pero se lo cambió diferente, y eso es lo que hace como una doctrina falsa, apóstata, herejías y todo eso. Entonces, él peleó contra el antiniomanismo, con las doctrinas de hombres, las doctrinas falsas, contra la inmoralidad de la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. El apóstol Pablo peleó contra los falsos maestros. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 5, que lo leímos, del 3 al 5. Peleó contra la tergiversación del evangelio. Gálatas, que lo cambian y le adornan todavía bonito, según ellos. Pero para Dios viene, más vale que se arrepientan porque viene juicio. Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 12. Peleó contra la mundanalidad. Romanos capítulo 12, verso 2. Y contra el pecado. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versos... y capítulo 6 y el capítulo 8, verso 13. El apóstol Pablo terminó su carrera en medio de sufrimientos y tentaciones, como lo leímos.
Se mantuvo fiel a su Señor y Salvador durante toda su vida. Segunda de Timoteo capítulo 12, verso 12. El apóstol Pablo dice ahí que ha guardado la fe en tiempos de pruebas, gran desaliento y muchas dificultades. Eso es lo que quiere decir, sufriendo el abandono de amigos. Antes de venir a Cristo tenías amigos y amigas. Después de venir a Cristo se te van todos porque no quieren escuchar la palabra de Dios. El diablo se los lleva al negar a la verdad y creen la mentira. Te quedas sin amigos, pero te quedas con lo más grande y de gran valor, con la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Yo siempre he dicho que soy tan feliz. No me importó dejar todo lo que tenía que dejar por seguir a Cristo. Yo llevo una vida de paz, de felicidad. Claro que hay tribulaciones porque hay mucha guerra espiritual, pero yo sé que mi Señor de señores y Rey de reyes está conmigo. Aleluya. Así es que Él ha guardado, Pablo dice que ha guardado la fe en tiempos de pruebas, de gran desaliento, de muchas dificultades, sufriendo el abandono de amigos y la oposición de falsos maestros. Yo he también experimentado eso. Maestros, teólogos que dicen ser maestros de teología, imagínense, dando todas esas clases apóstatas como las que yo les he contado en otras conferencias, que no voy a entrar en detalles, mandando a muchos al infierno. Pero estos maestros de teología, falsos maestros que se oponen a la verdad de Dios, que la han cambiado, más les valdría no haber nacido. Más les valdría. Porque la palabra de Dios dice que así un ángel venido del cielo quiera cambiar la palabra de Dios, será anatema, y anatema es una maldición. Así es que todos estos que ya han mandado a miles o millones al infierno, cargan una gran maldición, y a todos los que están practicando esas fábulas, esas sí son fábulas, no es la palabra de Dios, esas herejías, más vale que salgan de ahí y se arrepientan y no sigan en eso, porque se van al infierno también. Yo siempre lo he dicho y lo digo porque es la verdad. ¿Ok? Así es que tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando, qué prédicas estamos escuchando. Así es que el apóstol Pablo nunca comprometió la verdad original del Santo Evangelio. Miren, pueblo de Dios, no digo mentiras porque la mentira es del diablo. Siento la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Yo les estoy hablando todo esto y el Espíritu Santo lo siento con todo mi corazón. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando a través de este instrumento. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Rey de reyes y Señor de señores. Así es que el apóstol Pablo, tenemos que seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Nunca comprometió la verdad original del Santo Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 13 y 14. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 16. Y Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12. Ahora sí entendemos, ¿verdad?, por qué es la guerra de Satanás contra los creyentes y los no creyentes. A los incrédulos que no quieren venir a Cristo, ya los tiene en su poder. Hasta que ellos crean en Jesús y vengan a Él, serán libres del territorio de Satanás. Hasta que crean la verdad y la verdad los hará libres. Y podrán tener la vida eterna que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les está ofreciendo. Amén. Juan capítulo 8 versos 31 y 32. La verdad los hará libres.
Pero si siguen escuchando la mentira o creyendo la mentira y no creyendo la verdad, pues entonces ahí sí, ya es otra cosa, porque pues, ¿qué más podemos hacer? Ya es la decisión de cada uno de nosotros. Así es que Dios maldijo a la serpiente, o sea, a Satanás, y comerá polvo, o sea, a todas las personas que no vengan a Cristo, a los desobedientes, como lo dije, a los incrédulos, a los que se deleitan en el pecado, a los creyentes que regresen al mundo, a todos los que crean la mentira y rechacen la verdad de Cristo. Así es que yo te digo, amigo, a que nos escuchas, familia, a personas que no han venido a Cristo, no se vayan sin Cristo, mañana puede ser demasiado tarde. Si tú no entendías hoy y te ha resplandecido la luz del Evangelio y tienes la oportunidad de ser libre del pecado, del mundo y de Satanás, corre, no pares y no camines, porque Cristo viene ya. La venida de Cristo viene pronto. La venida de Cristo ya está a la vuelta de la esquina. Así es que hay una promesa también. Miren, antes de esto les voy a decir que ya en un ratito vamos a hacer la oración de fe para salvación. Si tú quieres venir a Cristo, si tú realmente estás arrepentido, arrepentida de todo lo que estabas haciendo, fallándole al Señor, y tienes arrepentimiento y el Señor sabe tu arrepentimiento, haz la oración de fe para salvación. Si tú la haces sin arrepentimiento, la puedes hacer. Yo no digo que no la hagas, pero arrepiéntete. Porque si la haces sin arrepentimiento es como agarrar a una hoja, un libro y leerlo y se te olvidó luego, pero sigues en lo mismo. Ok, hay una promesa para tu redención, para todos los que no han venido a Cristo, hay una promesa para su redención. Así es que Pablo terminó la carrera en victoria, y para terminar la carrera se necesita empezar. Pablo empezó una carrera, empezó un ministerio. Dios lo usó como un instrumento personal de él. Así es que si tú quieres terminar la carrera como Pablo y que realmente te quieras ir en el rapto, que quieras cambiar tu estilo de vida, vivir en santidad, apartarte del mundo, separarte del mundo y apartarte para Dios, para Cristo, y tienes arrepentimiento, haz esa oración hoy. No te vayas, mañana puede ser demasiado tarde, porque para terminar la carrera se necesita empezar. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado la carrera? ¿Cuántos de nosotros vamos en el camino corriendo esta carrera? Estamos también ganando la buena batalla y no hemos perdido la fe. Así es que vamos a leer la primer promesa de redención de Dios para toda la humanidad. Génesis capítulo 3, verso 15. Después que maldijo a la serpiente, dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Este versículo contiene la primer promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo. Implícita es algo que se dice sin que esté muy bien explicado, expresado. Por eso es que fue la primer promesa implícita, a donde se habla de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Predice aquí Dios, pues, da el plan de redención para el mundo y predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal, al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, quien es el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás y sus seguidores.
Aquí Dios promete que Cristo nacería de una mujer. Isaías capítulo 7, verso 14. Y que sería herido mediante su crucifixión. Sin embargo, Él resucitaría de los muertos para destruir del todo a Satanás, el pecado y la muerte, con el fin de salvar a la raza humana. Porque cuando Cristo resucitó de entre los muertos, resucitó y ahí destruyó, ahí dio victoria. Él salió victorioso porque destruyó del todo a Satanás, destruyó el pecado y la muerte con el fin de salvar a la raza humana. Así como Dios maldijo, no nada más lo voy a decir rapidito, a Satanás, y pues parte maldijo la humanidad porque Satanás come del polvo de la tierra, de la raza humana que no está ligada a Cristo. Pero así como la maldijo, Él mismo, Dios, deja su trono, busca un vientre de una mujer virgen, pura, que vivía en santidad, temerosa de Dios, para poder ser concebido por obra del Espíritu Santo y nacer como humano para poder pagar la deuda por el pecado. Si Dios no deja su trono y viene y es concebido por el Espíritu, por su Santo Espíritu, porque no hubo intervención de humano, de hombre, y es concebido, si Él no viene a morir por nosotros, Él tenía que nacer como humano para poder pagar la deuda del pecado, la paga del pecado, y la pagó a un precio muy grande. ¿Cómo es posible que Dios, dejando su trono, no se le está quitando la deidad al Padre? Deja su trono, viene, da la vida por ti para que tú tengas vida en abundancia y tú lo rechazas. Le deshicieron su carne con todos los latigazos romanos que tenían picos, le arrancaban los pedazos de carne. Él murió por ti, por mí, por toda la humanidad, pero muchos siguen a Satanás, a la serpiente antigua. Entonces, aquí es cuando viene la primer promesa implícita del plan de redención. Y aquí es a donde a nosotros nos prueba el Señor si queremos salvación y vida eterna para vivir con Él por la eternidad, o queremos quedarnos para ir al infierno en compañía de Satanás, sus demonios. Satanás, recuerden que entra en el personaje del anticristo. Así es que aquí el Señor no obliga a nadie a que lo amemos, sino que tú escojas si quieres vida eterna o muerte eterna. Así nos está hablando el Señor. Así es que en este versículo predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal. Al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, que es Satanás y sus seguidores, como les dije. Cristo nació de una mujer virgen, pura, santa. Isaías capítulo 7, verso 14. Pero Él resucitó de entre los muertos. Y ahí destruyó a Satanás, el pecado y la muerte, y salvó a la raza humana. ¿Que todos son salvos? No, no todos son salvos, porque no todos quieren venir a la verdad. No todos quieren, andan con ídolos, con fábulas, con tradiciones, con doctrinas de hombres. Pero la palabra de Dios está muy clara. En un momento vamos a hacer la oración de fe para salvación. El apóstol Pablo ha peleado la buena batalla, y tú y yo la estamos peleando. Es una pregunta que nos hacemos. ¿La estamos peleando? Preguntémonos cómo estamos espiritualmente ante Dios. Los que predicamos, pastores, evangelistas,
predicadores, maestros, ¿estamos predicando la palabra de Dios? ¿Llevando a las buenas nuevas al prójimo? ¿Estamos defendiendo la verdad de la palabra de Dios? ¿O estamos aceptando la mentira del diablo? Quedando bien con el hombre y no con Dios. Cada uno de nosotros sabemos si estamos peleando la buena batalla, pero es tiempo de correr, de no caminar y mucho menos parar. El apóstol Pablo terminó la carrera en medio de sufrimientos, angustias, tentaciones, como lo he dicho, pero se mantuvo fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tú y yo hemos empezado la carrera? ¿Estamos corriendo? ¿O no hemos empezado ni a caminar y estamos parados? Una carrera no se termina si no se ha empezado. ¿Cómo estamos, pueblo de Dios? ¿Así nos iremos en el rapto? ¿Nos estamos preparando para escapar de todos los juicios de Dios que caerán sobre este mundo impío y de la ira de Satanás, que todo esto va a pasar en la gran tribulación? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Estamos guardando la fe? ¿Realmente tenemos fe en Cristo? ¿En nuestro Señor Jesucristo que vendrá por nosotros? Si tú y yo pasaremos la muerte física en este momento, pasáramos más bien la muerte física en este momento, ¿sabemos si nos vamos con Dios al reino de los cielos o descendemos al infierno? ¿Cómo estamos? Porque sin santidad nadie veremos al Señor. Es tiempo de correr, iglesia de Dios, pueblo de Dios. Cristo viene ya. Corre, la venida de Cristo está cerca. El tiempo y las profecías de Dios ya se cumplieron. En cualquier momento sucederá el arrebatamiento. No pares. El Señor nos dice con esta palabra, con el sueño que me dio, no pares. Y el Señor nos dice, no te descuides, Satanás anda como león rugiente mirando a quien puede devorar. Tu espada es la palabra de Dios, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, no pares, sigue, corre. La espada del Espíritu es el arma para guerrear contra el poder de las tinieblas. Satanás quiere destruirte, come carne humana, polvo de la tierra, comerá todos los días de su vida. Debemos estar consagrados a Dios. No camines. Cuando una persona para la carrera y camina es porque se cansa, porque ya se cansó. Yo me cansaba porque era una subida como que estuviera vertical. Yo paraba y oía una voz que me decía, corre, corre, corre. No pares, no camines. Y cuando dice no camines es que el tiempo ya está, ya se cumplió. Ahorita es correr, correr, correr y correr. Porque la venida de Cristo viene ya. El Señor nos dice hoy, corre, no camines, mucho menos pares. El tiempo de mi venida está cerca y yo te quiero arrebatar. Yo te amo y he dado mi vida por ti. Cristo viene pronto, iglesia, pueblo de Dios. No es tiempo de parar y caminar, es tiempo de correr. Congrégate en una iglesia, esa es otra obediencia a Dios. Busca una iglesia de sana doctrina si no estás contenta o no estabas donde estabas. Busca iglesia de sana doctrina. Que hay una entre 100, pues hay una. Pero esa una puede estar cerca, no muy lejos de tu casa. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. No te canses, sigue corriendo, no camines y no pares. Nos espera vida eterna junto al Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. Dice el apóstol Pablo, y con esto vamos a cerrar. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios, aleluya, bendito Rey. Gloria a Dios.
Bendito Padre Celestial. Justicia es actuar de manera honorable con Dios y con el prójimo, ser justos ante Dios, viviendo de acuerdo a sus mandamientos. Debido a que Pablo se mantuvo fiel a su Señor y al Evangelio que se le encomendó a su ministerio, predicó la verdad, defendió el Evangelio, nunca quedó bien con el hombre terrenal, siempre obedeció a Dios, no añadió o quitó nada a la palabra de Dios. Debido a todo eso, el Espíritu Santo le dio testimonio que le esperaba en el cielo la aprobación afectuosa de Dios y la corona de justicia. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por toda tu bendita misericordia, Padre, por todo tu amor, por todo, Señor, gracias. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Miren, ustedes pueden leerlo en Mateo capítulo 19, verso 27 al 29, promesas de nuestro Señor, segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. La corona de justicia es otorgada no según la gracia del Señor, sino según su justicia, y quien la otorga es el Señor Jesucristo en calidad de juez justo. Amén. Después del rapto, estaremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Vamos a estar en el tribunal de Cristo, los creyentes que nos vayamos en el rapto. Aclaración, aquí aclaro, todos los que nos vayamos en el rapto somos salvos con cuerpos glorificados como el cuerpo del Señor Jesucristo cuando subió al cielo. Después de su resurrección, recuerden que Él subió al cielo. Bueno, estuvo en la tierra, pero después subió al cielo, porque estuvo con sus apóstoles. Pero ahí, en el tribunal de Cristo, ahí todo va a salir a la luz, sea bueno o sea malo. Habrá galardones, o sea, regalos del Señor para nosotros. Bueno, si los obtenemos. Habrá galardones para muchos según lo que hayan o hayamos hecho aquí en la tierra. Un ejemplo tal vez, cuántas almas vinieron a Cristo por medio de nosotros como instrumentos de Dios, cuántas veces dimos de comer al hambriento, cuántas veces visitamos a los enfermos, cuántas veces intercedimos por la salud de ellos, cómo hemos vivido con nuestro prójimo. Amamos a los pecadores y les hablamos de la salvación o los dejamos que se fueran al infierno. Bueno, ahí sí ya no nos lo perdona el Señor, porque entonces ya no estaríamos en el tribunal de Cristo. Nosotros tenemos que amar al pecador, pero hablar de la palabra de Dios. Si no, váyanse a Ezequiel capítulo 3, versos del 17 al 21. Nosotros tenemos que odiar el pecado como lo odia Dios, pero Dios ama al pecado, ama al pecador y odia el pecado. O sea, nosotros como instrumentos de Dios tenemos aquí que hablar de la salvación, del pecado, del infierno y de que se conviertan a Cristo Jesús. Es un ejemplo lo que yo estoy dando, pero de verdad que tenemos que tener una mente despejada y dominio propio, para que nadie te pueda engañar. Velemos y oremos, pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 5 y 7. Llevar una vida santa y piadosa. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11. Ser compasivos y bondadosos con todos. Mateo, capítulo 5, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 16 al 18.
Les dije que ya era la última, pero les voy a leer esta otra, que dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Tú y yo ya tenemos una corona, porque nadie puede arrebatar una corona que todavía no tengamos. Esto es una reflexión para ti, para mí y para todo el que escucha la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, Apocalipsis capítulo 3, verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Tú y yo ya tenemos una corona? ¿Cómo estamos espiritualmente con el Señor? ¿Realmente estamos consagrados a Él? ¿Vivimos la palabra del Señor? ¿La corona nos espera? Porque nadie puede arrebatar algo que todavía no podamos tener. Cada uno de nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Dios, sabemos cómo estamos con el Señor. Cada uno de nosotros sabemos si realmente estamos separados del mundo y apartados para Dios, si realmente no estamos sentados en la mesa del Señor y a la vez nos vamos a sentar a la mesa de los demonios cuando nadie nos mira. Cada uno de nosotros sabemos, pero nadie nos puede arrebatar una corona que todavía no hemos ganado. Así es que si no hemos ganado la corona, preparémonos y que cambie todo en nosotros, porque Cristo viene pronto. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros seguimos todavía caminando, porque nos cansamos, ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé de escuchar la palabra, ya me cansé de que siempre están diciéndonos esto, ya me cansé de estar así, ya me cansé que Cristo viene y nada no viene. Demos gracias a Dios que todavía no ha venido, porque todavía nos estamos preparando. Pero el tema de hoy corre, la venida de Cristo está cerca. Y miren, nada más lo voy a decir rapidito, ¿ok? Para que ustedes vean que Cristo nos está hablando. Un testimonio de una hermanita de la iglesia que yo le estaba platicando acerca del sueño que tuve y qué prédica yo estaba preparando. Y ella tuvo también un sueño en donde no lo voy a dar detalladamente porque no fue mi sueño y no recuerdo bien todo, pero nada más rapidito, en donde ella iba, creo, con una de sus niñas, iba a ir a la iglesia, pero que la iglesia estaba en una subida grande y hasta la punta como de esa montaña o ese cerro, pero que era todo vertical, la subida era toda vertical y que decía ella, ¿cómo puedo yo subir eso? ¿Y con esta ropa no está adecuada para que yo vaya a la iglesia? Pero ¿cómo puedo subir? Lo que en ese momento, cuando ella me estaba platicando también este testimonio parecido a mi sueño y el sueño que ella tuvo, el Señor me estaba diciendo que para subir a la iglesia, porque ella iba a subir a la iglesia, no es con pecado, no es fallándole a Dios, no estar en desobediencia. Ella no se sentía con la ropa que iba, era como una ropa de trabajo, y el Señor me estaba mostrando que todos, cuando ella me estaba diciendo eso, que todos tenemos que tener vestidura blanca, estar consagrados a Dios para poder subir. Y el sueño de ella era igual que el mío, todo como vertical. Y ella decía, pero ¿cómo podré yo subir? Esto es imposible subir. Y yo igual, o sea que yo decía, por eso me cansaba, porque yo trataba de correr y me cansaba y paraba. Entonces lo que el Señor nos está hablando es que nadie sin santidad verá al Señor. Nos habla a todos. Nos habla que corramos, que no paremos,
que no caminemos, mucho menos paremos, que nos tenemos todavía que lavar con la sangre del Cordero. ¿Cómo estamos ante Dios? Si hay pecados escondidos, si hay algo que no hemos confesado al Señor, doblar rodilla, entrar en ayuno, en oración, pero que nos estemos preparando para la gloria de Dios. Y otra cosa, que tenemos que esperar la venida del Señor. Como dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, dijo el Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, le dijo el apóstol Juan, a quien le reveló Apocalipsis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, amemos la venida de Cristo. Si amamos la venida de Cristo, el tema de hoy, corre, la venida de Cristo está cerca. Si amamos la venida de Cristo, nos vamos a poder preparar. No con cualquier ropa vamos a subir con vestidura blanca y vestidura larga y con un cuerpo glorificado. Cuando llegue el llamado, cuando suene la trompeta para el arrebatamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Que solamente los que se vayan o los que nos vayamos, porque nadie todavía tenemos librada la carrera. Los que nos vayamos en el arrebatamiento vamos a escuchar la voz del Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar en un abrir y cerrar de ojos? Se caen las ropas que tenemos y somos transformados en un cuerpo glorificado como el del Señor, como el de los ángeles, para poder entrar al cielo y ver al Padre. Y las vestiduras son blancas, resplandecientes. Y esto significa que estemos viviendo en santidad. Así es que yo les comparto un poquito del sueño de una hermanita también de la iglesia, que lo hemos tenido parecido. Así es que Cristo viene pronto, la venida de Cristo está cerca. Somos soldados en Jesucristo, peleemos por manteniendo nuestra salvación y no dejar que Satanás pueda tocarnos. Porque los que estamos ya con el sello del Espíritu Santo no nos puede tocar, pero estamos todavía en esta carne, y la carne es otro de los enemigos que tenemos. La carne es muy pecaminosa, te incita al pecado. Así es que cubrirnos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Preparémonos, iglesia, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan. Yo espero en el Señor que la luz del Evangelio les haya resplandecido, y para que entiendan el por qué es nada más Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. No está la Virgen María, no hay ningún santo que se inventa el diablo, no hay nadie. Al contrario, María, la madre de Jesús aquí en la tierra, la que prestó su vientre para la salvación de la humanidad, la madre de Jesús, María, lo dice en la palabra de Dios, que ella es bendecida, porque su Señor la escogió. Así es que, bueno, te damos por terminada esta prédica. Damos gracias a Dios y vamos a hacer la oración de fe para salvación. Padre amado, misericordioso, gracias por tu bendita palabra, Señor. Estamos aquí, Señor, ante tu divina presencia, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú has tenido misericordia para cada uno de nosotros. Padre, gracias por todos los que somos creyentes, los que hemos creído en ti, porque un día tú nos sacaste del lodo cenagoso, tú nos sacaste del pecado del mundo y de Satanás, nos hiciste libres, Señor. Gracias por esta bendita bendición y misericordia y amor que has tenido para con nosotros, porque nosotros no merecíamos nada por estar en el pecado, Padre. Gracias. Ahora te pedimos, Señor, por todo nuestro prójimo que todavía no ha venido a ti, Señor, para que vengan y hagan la oración de fe para salvación, para que la luz del Evangelio les resplandezca
y puedan irse en el rapto, que se arrepientan, puedan irse en el rapto y tengan vida eterna también, Señor. Y tú se los arrebates, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, se los arrebates al diablo, Señor, y no se los dejes, Señor, que vengan a ti, que se les abran, Señor, los ojos, se les caigan las escamas como se le cayeron al apóstol Pablo, Señor. Amamos tu venida, Padre, y amamos, Señor, a nuestro prójimo que no te ha recibido. Por eso, Señor, los exhortamos, Señor, para que vengan a ti, para que disfruten, Señor, de la presencia de tu Santo Espíritu, para que vean que tú nos das paz, amor, felicidad y que no necesitamos, Señor, a nadie y nada, Señor, solamente a ti por medio de tu Santo Espíritu, porque tú nos das esa paz, tú nos das, Señor, la santidad, tú nos das, Señor, la sanidad, tú nos das todo, Padre. ¿Qué podemos nosotros pedir a alguien, al hombre? Nada, Señor, nada. Nosotros lo tenemos todo contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, bendice a todas estas almas que van a hacer la oración de fe para salvación. Úngelas con tu Santo Espíritu, Señor, y llévalas, Señor, a una iglesia de sana doctrina, al lugar que tú quieras, que se mantengan en santidad y que guarden, Señor, que guarden su salvación para que no la vayan a perder mientras esperamos tu venida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, pues para todos los que tienen arrepentimiento, los que han creído en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, los que quieren ser salvos, los que se quieren ir en el rapto, los que realmente se quieren a separar del mundo y apartarse para Cristo, entonces hagan esta oración y el Señor los cubra con la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo para que puedan irse en el rapto, tener vida eterna y todos gocemos de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Corre, corre, la venida de Cristo está cerca. No podemos caminar ni parar. Amén. Y yo voy a ir haciendo la oración de fe para salvación y ustedes la van a ir repitiendo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento hoy de todos mis pecados. Te pido perdón porque sé que te he ofendido, Señor. He ofendido tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas y sé que Él murió para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Y sé, Señor, que con su bendita sangre Él puede lavar mis pecados y borrarlos de los libros en donde estaban escritos. Señor Jesús, yo confieso que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor, para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti. Solamente, Señor. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Señor Jesús, te pido que cuando me llames a tu presencia, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Pues para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y yo les comunico que hay fiesta en el cielo por tan solo un pecador que se arrepienta. Y lo pueden ver en Lucas capítulo 15, verso 10. Que Dios los bendiga a todos los que han hecho esta oración, a todas las personas que han escuchado esta palabra. Cubiertos estamos todos con la sangre de Cristo Jesús
y corramos, 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 porque Cristo viene pronto. La venida de Cristo está cerca. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bendiciones para todos y para sus familias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Cordero, Señor y Salvador Jesucristo. Amén.